Hace 4 minutos en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen de noticias. Estamos en vivo a través de la 96.9. Estamos en vivo también a través de la pantalla de Canal 11 de Supercanal, Canal 11 de ViewTV, hasta las 14 horas haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Me acompañan en la operación técnica puesta al aire de la 96.9 el señor Matías Vilanova. Está en la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores, en la producción Estefano Viñas y mi nombre es Gaby Fernández. Juntos hasta las 14 horas vamos a estar compartiendo toda la información, por supuesto, que nos ha dejado la mañana, la jornada de Medios Rioja. 10 grados 4 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital, la humedad 61%, ya lo estábamos anunciando, lo decíamos también en nuestra página, que se viene el frío con todo. A partir del jueves, mínima de 3 grados bajo cero, máxima solamente de 6 grados, así que se viene el frío con todo. Por lo menos jueves, viernes y sábado. Ya el domingo comienza a subir un poquito con una mínima de 4 y una máxima solo de 11 grados, pero a comparación de los 3 grados bajo cero que está previsto para el jueves, y sí, hay diferencia. Vamos a comenzar, vamos a ponernos activos con los principales títulos, en este caso del ámbito local, de www.mediosrioja.com.ar. El gobierno provincial oficializó el receso invernal para la administración pública. Será del 13 al 24 de julio. La medida fue dispuesta mediante el decreto número 989 y establece 2 semanas de receso para las y los agentes de la administración pública provincial en coincidencia con el calendario de vacaciones de invierno del sistema educativo. El gobierno de La Rioja oficializó el receso invernal para los trabajadores de la administración pública provincial en este caso, que se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, de acuerdo con lo establecido en el decreto 989. Salud Provincial descarta adelanto de vacaciones escolares ante el aumento de enfermedades respiratorias. Ante las versiones que circulaban sobre una posible modificación en el calendario educativo, las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la población y confirmaron que el receso invernal será el próximo 13 de julio. La coordinadora ejecutiva del Programa Provincial de Salud, Romina Cuello, dialogó con Medios Rioja y brindó detalles sobre el estado de situación epidemiológica actual tras el incremento de consultas en centros asistenciales. Impulsan un programa de arraigo profesional para fortalecer el interior de La Rioja, con el objetivo de frenar el éxodo de especialistas hacia la capital provincial y revertir el riesgo de despoblamiento en las zonas rurales. El diputado Abraham Cruzeiro presentó un proyecto de ley para la creación de un programa provincial de arraigo profesional. La iniciativa busca garantizar la presencia de médicos, docentes, ingenieros, veterinarios y otros especialistas en los departamentos que presentan mayores carencias en estos servicios. Crisis en el Parque Industrial Riojano. Las empresas se están desangrando.
El presidente de la Unión de Industrias Riojanas UNIR, Juan Carlos Serrano, trazó un panorama sombrío sobre el presente del sector. Denunció una caída persistente del consumo, presión fiscal extrema y una competencia desleal por la apertura de importaciones. La Liga Riojana aporta desayuno a los jugadores de las divisiones inferiores. La temporada del torneo de la Copa de la Liga Riojana de Fútbol contará con desayuno para todos los integrantes de los planteles cuarto, quinto y sexta división que jueguen cada domingo. Anguinan, conductor alcoholizado, embistió a dos menores que circulaban en moto y los dejó heridos. El siniestro ocurrió este domingo por la tarde. El automovilista arrojó un resultado del 1,88 de alcohol en sangre, según el test de alcoholemia. Los adolescentes de 16 y 14 años sufrieron lesiones leves. Taxistas independientes denuncian crisis terminal y trabas políticas en el Consejo Deliberante. Walter Cabral, referente del sector, advirtió en Medios Rioja que la falta de actualización tarifaria y la competencia desleal de plataformas digitales están llevando a la desaparición del servicio formal. Denunció una persecución política dentro del Consejo Deliberante que bloquea los pedidos del gremio. Conmoción en Villa Unión. Reportan imagen de Cristo con lágrimas en una parroquia local. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra una figura de Cristo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Villa Unión. Mientras cientos de fieles se acercan con devoción, la iglesia mantiene una postura de cautela y prudencia. Vialidad Provincial consolida tareas de mantenimiento y recuperación vial en toda La Rioja. Las cuadrillas del organismo avanzaron con trabajos de conservación, enripiado, perfilado, limpieza de banquinas y mejoras en caminos rurales, accesos y sectores urbanos para fortalecer la transitabilidad en distintos departamentos. Hora 13, 11 minutos en todo el país. Vamos a quedarnos con una de las notas más importantes que tenemos de la jornada de hoy, y es con Romina Cuello, es coordinadora ejecutiva del Plan Provincial de Salud, y nos va a hablar justamente del aumento de enfermedades respiratorias en la provincia. Y justamente, bueno, anuncia esto del tema del adelanto en las vacaciones. Venimos en una vigilancia epidemiológica permanente con esto de los virus respiratorios. En estas últimas semanas hemos tenido un aumento de virus influenza, que es el virus de la gripe, sobre todo, más allá de otros virus respiratorios que están en permanente vigilancia desde el área de epidemiología. Y si bien hemos tenido un aumento en las consultas que se hacen en los centros de salud y en los hospitales, comparado con el año pasado, no es un aumento tan grande como para recomendar hoy en día de que haya alguna restricción laboral o educativa, que es lo que se trabaja también con el Ministerio de Educación. De todos modos, siempre estamos justamente en esta vigilancia permanente para poder dar el alerta y poder tomar la decisión, ¿sí? Si vos me preguntas el día de hoy,
No hay nada todavía. estaríamos con las actividades normales, debido a que, si bien tenemos un aumento, se está haciendo las consultas en los centros primarios y en los hospitales, y se tiene en cuenta la ocupación de camas, digamos, que estamos teniendo en los hospitales por patologías respiratorias, y hasta el momento podríamos seguir con las actividades normales. Sí, no hay lugar en el mundo, doctora, no hay lugar en el mundo que interrumpa sus actividades áulicas, administrativas, deportivas, por un calor extremo o un frío extremo. Yo a veces veo películas en los Estados Unidos donde pasa la máquina removiendo la escarcha o el hielo de las calles para permitir que los oficinistas, los que llevan a los chicos a la escuela, los que van a hacer actividad la hagan. O sea, no hay lugar en el mundo. Pero en La Rioja es tan poco el frío y es tan intenso que alguna prevención debe haber en ese sentido, ¿no? Claro, en ese sentido, o sea, todo lo que son las medidas de prevención de estos virus son bastante importantes, sobre todo la vacunación, que es lo que nos va a generar a nosotros los mecanismos de defensa, ¿sí? No quiere decir que no nos vayamos a contagiar, pero sí que nos vamos a evitar las complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante que los mayores de 65 años y los menores de 2 años se coloquen la vacuna, y en las edades intermedias, que si tienen alguna patología que genera riesgo, pidan a su médico la indicación para la colocación de la vacuna antigripal, llegándose a los centros de salud de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y los fines de semana y los feriados en los parques de la ciudad y de las juventudes pueden acercarse para completar el carnet de vacunas de acuerdo a lo que sea necesario, y también la colocación de la vacuna antigripal. ¿Han extendido la llegada de esa vacuna, doctora? Yo creo que el año pasado, hablando contigo, con el doctor Vergara, no recuerdo con quién, yo conté mi caso, por ejemplo. Yo soy alérgico, pero todavía no supero los 60 años, por lo tanto, las veces que he ido, bueno, a veces me han colocado la vacuna porque uno por ahí tiene un conocido, o por ahí justo en ese momento estaba con alguna comorbilidad. Pero una persona como yo, que no tiene ninguna enfermedad de base, y que no ha llegado a los 60 años, por ahí no accedía al plan, más allá de que por ahí mi alergia me debilita la defensa. ¿Han extendido para personas como yo o como varios el tema de la llegada de la vacuna? Mira, nosotros les estamos colocando en edades intermedias, que son estas que te digo, digamos, sería más de 2 años y menores de 65, con indicación de su médico, ¿sí? Por ejemplo, en tu caso deberías ver a tu médico de cabecera, y si considera que por tus alergias es importante la colocación de la vacuna para evitar una complicación, te hace la solicitud y se coloca la vacuna. Claro. Por eso hay casos especiales, pero generalmente no es para todas las edades. En los niños creo que no hay ni que discutir, los niños o alguna persona que tenga alguna enfermedad de base, ¿no? Claro, es importante eso. La consulta médica es importante, ¿sí? De todos modos, también acercarse a colocarse, porque algunas veces se dice que ya es tarde, por ejemplo, para poner la vacuna. No es tarde, es importante colocarse para poder tener las defensas. Bien. Y también tener las otras medidas, ¿no?, de cuidados y de prevención, como es, por ejemplo, si tengo algún síntoma o me siento mal, o hay alguna persona que está enferma en el lugar de trabajo o en donde concurrimos normalmente día a día, el uso del barbijo es importante, sobre todo para el cuidado, ¿no? Sabemos que si nosotros usamos el barbijo, nos estamos cuidando nosotros y cuidamos también a las otras personas de no contagiarnos. Si estamos en un lugar cerrado, tratar de ventilarlo también para que circule el aire en lo que son las habitaciones, ya sea de la oficina o de la casa, en los momentos en que se pueda, y el lavado de manos, que es importantísimo también para prevenir que siga este virus acá circulando, ¿no? La última, doctora, creo que algo me respondiste ante una de mis primeras preguntas, pero mucha gente pregunta, es más, esta mañana tuvimos 2 o 3 mensajes, se van a adelantar las vacaciones, y supongo que habla no solamente del educativo, sino también del receso de la administración pública, que yo lo he visto en tiempos post pandemia, que el gobernador Quintela por ahí agrega una semana más, o depende de cómo estemos climáticamente. Eso lo vamos viendo, como decía un técnico de fútbol, paso a paso. Pregunta puntual, quiero entender que para
la administración pública para áreas que no son esenciales, no pueden frenar por el frío ni los médicos, ni los policías, ni los recolectores de residuos, por ejemplo, y ni hablar de la parte educativa. Hoy podría haber una extensión, depende de cómo estemos con el frío allá por el 20 y pico de julio, puede haber una extensión o un adelantamiento, depende de la fecha de las vacaciones tanto de la administración pública como en el sector educativo. Mira, nosotros eso no lo podemos responder hoy. Sí te puedo decir que la vigilancia epidemiológica es permanente, sobre todo en estos momentos que se está todo el tiempo monitoreando eso para poder informar al ministro, para poder tomar las decisiones que sean necesarias, ¿sí? Al día de hoy, por lo menos como venimos, no se estaría extendiendo ni adelantando las vacaciones, por lo menos en este momento. Pero esto se va a seguir haciendo de esta manera durante todo el invierno, y en cuanto a si tenemos un aumento en las consultas o si las guardias empiezan a sentirse tensionadas, digamos, en cuanto a lo que es su consulta o la ocupación de cama, se emite la alerta y se toma la decisión desde el gobernador. Exacto, esa es la palabra. Ustedes pueden sugerir como área de salud, tanto el caso tuyo, doctora, como la del ministro o algún director de área, pero las decisiones vienen del Ejecutivo, eso está claro, ¿no? Sí, así es. Bien. Romina, gracias por tu tiempo. Buen comienzo de semana, querida amiga. Bueno, igualmente, que estén muy bien. Buen día, hasta luego. Bueno, 19 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo, 10 grados, 4 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital, la humedad 61%. Nos vamos a quedar con los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Prohíben salir del país a Martín Insaurralde, Jessica Sirio y Sofía Clerici. Así lo pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales. La justicia le prohíbe salir del país al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, Jessica Sirio, y su ex esposa, y a la modelo, Jessica Sirio, su ex esposa, y también a la modelo Sofía Clerici. Así lo dispuso el juez federal Luis Armela. Es por la causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Paulo, las decisiones sobre el rumbo del gobierno las va a seguir tomando Karina Milei. La salida de Manuel Adorni de la jefatura de gabinete y el arribo de Diego Santilli a la estructura del Ejecutivo Nacional continúan generando repercusiones en el arco opositor. El diputado nacional Esteban Paulón dialogó con Medios Rioja y analizó el movimiento de piezas y aseguró que el cambio corresponde a más de una necesidad de blindaje político frente al Congreso que a un cambio de paradigma en la gestión libertaria. Venezuela, el gobierno confirmó 6 argentinos muertos y envía una misión humanitaria. Tras los devastadores terremotos que afectaron al norte del país caribeño, la Cancillería envió 2 funcionarios para asistir a los damnificados. El hecho marca un acercamiento diplomático tras 2 años de ruptura entre ambos gobiernos. No caigamos en provocaciones, la línea de Kicillof en plena interna peronista. Tras los cruces con la Cámpora y los cuestionamientos en el Senado bonaerense, el gobernador apuesta a bajar el ruido público, defender la gestión y ampliar su armado territorial y federal rumbo a 2027.
Ahora 13:23 en todo el país. Jimena López, diputada nacional de Unión por la Patria, nos estuvo hablando acerca de qué pasa con el sorteo de los sueldos del diputado Martín Menem. Denuncian uso electoral de datos personales y esto es lo que nos decía al respecto. No, yo al menos no creo que ninguno esperáramos que fuera así. Bueno, igual no es casual, ¿viste? El sábado, el día del partido, con la atención en otro lado, y me parece que, a ver, ellos tienen digitado todo lo que hacen, las entradas, las salidas, los medios de comunicación, entonces creo que sí nos tomó por sorpresa porque salió en esta nota como lamentándose y victimizándose, y enseguida ya había un jefe de gabinete cuando nosotros tuvimos mucho tiempo reclamando información clara. Y ahora ojalá la justicia siga el procedimiento que tiene que seguir en las causas que se le conocen al ex jefe de gabinete, pero bueno, alguien que se posicionó siempre desde el lugar de agresividad, de violencia, de falta de respeto a la prensa, a la libertad de expresión, como Manuel Adorni, que se haya ido con una carta como si fuese casi un prócer, es al menos llamativo, ¿no? Ahora, pero diputada, ¿es únicamente jefatura de gabinete el lugar donde Manuel Adorni concentraba poder, o hay otras áreas donde sigue o podría seguir ejerciendo algún tipo de cargo político dentro del gobierno? En realidad eso ya es una definición del presidente Javier Milei, viste que también en algún momento se publicó que podía irse del país como con algún cargo diplomático o seguir estando como director de YPF, que después salieron a desmentir. Sí. Yo creo que con el devenir de los días vamos a ver esta salida, qué pago tiene, o sea, porque Adorni es una muestra de lo que es el gobierno, o sea, más allá de su figura personal, de ser el vocero presidencial y después el jefe de gabinete, lo que él hace, el entramado que él pone de relevancia cuando empiezan a fallar las declaraciones juradas, el PEN que apareció con un montón de dólares de la nada, las jubiladas que le dan un préstamo para venderle el departamento por el que le prestan el dinero, y toda esa seguidilla de sinsentido, básicamente es la estructura que tienen de gobierno y la ética que dicen tener para gobernar. Viste que ellos son el gobierno de la moral y la ética. Bueno, están bastante flojos de ética y moral, y me parece que con el devenir de los días vamos a ver en qué lugar queda Adorni, porque es todo desde el ocultamiento. Yo siempre digo que a este gobierno hay que seguirlo a través del boletín oficial, porque si pasa algún nombramiento y no lo quieren hacer mediático, lo sacan a través del boletín oficial y no se entera nadie. Como han hecho miles de medidas a lo largo de estos 2 años que los argentinos no tienen ni conocimiento, porque nunca han hecho pública una cantidad de medidas exorbitantes a través de boletín oficial. Ahora, se supone, diputada, que una designación de Adorni, ya sea en una embajada, en un cónsul, lo que sea, aunque sea por boletín oficial, no va a pasar ni nada del tiempo, porque vamos a estar todos pendientes al boletín oficial en los próximos días. Pero más allá de eso, esto cierra el capítulo, esta salida de Adorni, cierra el capítulo Adorni. A partir de ahora ya no se va a hablar más de su enriquecimiento ilícito. Creo que eso es lo que quiere lograr el gobierno. ¿O cómo cree que se va a dar los próximos pasos? ¿Cómo van a ser los próximos días del ahora ex jefe de gabinete? No, yo no creo que cierre el capítulo Adorni. En realidad no cierra el capítulo corrupción. Porque yo insisto, a ver, es el 3% de Andis, es la estafa de Libra, es el oro del que no pueden responder, es la entrega sistemática de los recursos naturales a cambio de no sabemos bien qué, son los créditos que no podrían haber otorgado desde el Banco Nación a funcionarios públicos, y es todo lo que tomamos conocimiento ahora de Adorni. Me parece que Adorni es la punta de un iceberg, de un entramado mucho más grande y que abarca claramente a más funcionarios y funcionarias. Lo que pasa que con el devenir de los días lo que hay que hacer es pedir a la justicia que investigue, más allá de la cuestión mediática y los informes que nosotros queremos pedir, y obviamente ya hemos pedido. La justicia tiene que investigar, y Adorni, en todo caso de ser responsable, tiene que dar las respuestas en la justicia, y en todo caso, si hay una sentencia, cumplirla, porque si no, la verdad pareciera que hubiera una espuma para, bueno, sí lo sacamos para borrar la huella mediática, si se quiere, pero acá el problema es otro. El problema es que el señor se enriqueció y no puede explicar cómo y con qué fondos, sí, y de dónde provenía ese dinero.
Diputada, buen día, Ivana, la saluda. Sí, en eso coincidimos totalmente, pero el tema es que no sé si va a estar tanto en la discusión de la opinión pública, digo, en la gente, ya que Adorni no es más jefe de gabinete, entonces la investigación va a ir por otro lado. Si bien los medios podemos reflejarlo, pero todos estos temas que mencionó, el tema de Andis, que ya pasó un año, el tema de la Libra, que pasó más de un año y medio, digo, no están en la discusión pública porque todo eso se ha visto opacado por Adorni, ni hablar de la cantidad de leyes como la reforma laboral, ley de glaciares y un montón de leyes más, lo último que supimos de los fondos buitres y demás. Digo, siento que todo eso terminó siendo opacado por Adorni y que de alguna manera le terminó de servir al gobierno nacional para que, bueno, estemos hablando de Adorni, pero no estemos hablando de vender nuestras tierras a gente, a extranjeros y demás. Entonces, yo creo que la pregunta, también me sumo a lo que dice mi compañero, es ¿y ahora qué? ¿Qué le quedará al gobierno de Javier Milei como pantalla para seguir ocultando su trabajo de venta en nuestro país? Algo van a encontrar. Yo veo que todas las veces que... Mira, yo lo vi claramente en una maniobra con el tema de la reforma laboral, que decían que se habían equivocado el tema de las licencias, con el tema de si una trabajadora tenía un cuadro oncológico, que se habían equivocado en un artículo, y mientras tanto... discutíamos ese artículo mediáticamente y el FAL, que es un fondo casi buitre, que no sabemos ni quién lo va a administrar, pasó completo en la reforma laboral, quedó intacto. Entonces, todo el tiempo hacen cortinas mediáticas para lo que realmente es, para el lado que van no se vea. A mí me parece que hay que dar tiempo, yo futurología no puedo hacer, pero creo que hay que dar tiempo con el devenir de los días a ver cómo se acomoda y cómo nos reordenamos nosotros como oposición también. Yo creo que hay que también empezar a hablar de cuestiones estructurales como la pérdida de empleo, el industricidio que estamos sufriendo. ¿Qué pasa? Seguir sosteniendo. ¿Qué pasó con Libra? ¿Qué pasa con la causa Andis que no avanza? No estamos hablando ni más ni menos en un gobierno que incumple la ley de discapacidad y a su vez está sospechado de un entramado de retornos dentro de la agencia que tenía que asegurar protección a las personas con discapacidad. Diputada, me voy, en realidad no me voy de Adorni porque es una persona, estoy hablando del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que lo ha defendido públicamente, y de paso le pregunto cómo cree que va a quedar posicionado después de esto. Pero además yo le quería preguntar, porque en la última sesión nosotros pasamos un fragmento de su alocución donde ponía de manifiesto o alertaba sobre la gravedad de que el presidente de la Cámara de Diputados, que es riojano, estamos acá en La Rioja, sortee su sueldo por la trazabilidad de los datos o por lo que se exponía en cada uno que se anotaba. ¿Nos puede explicar bien detalladamente cuál es la gravedad en que un funcionario, en este caso Martín Menem, sortee su sueldo? El tema en principio tiene que ver con que la dieta se estableció desde siempre para que cualquier ciudadano tuviera la posibilidad de ser elegido, perteneciera al nivel social económico que pertenezca, porque si vos podés no vivir de tu dieta, de que primero pregunta, ¿de qué vivís? O sea, ¿a qué te dedicás aparte? Porque la idea es que la función pública lleva una responsabilidad, lleva una cantidad de horas por encima de un promedio laboral, la función pública no es un contrato de trabajo, es 24/7 en principio. Y segundo, que en esta moda que puso el presidente Javier Milei también de los sorteos, los datos que pone cada ciudadano confiando en la buena fe de ese sorteo son datos reales. Yo me llamo Jimena López, pongo mi número de documento, el lugar donde vivo y entrego un dato que se puede georreferenciar, o sea, sabemos dónde vos vivís, sabemos el tipo de redes que usás y empezar a hacer un bombardeo de algoritmos. Entonces, esos datos del sorteo, ¿quién los va a tener? ¿Quién custodia esos datos? ¿Chequeamos si no estuvieran al borde del uso de la ley de datos personales? ¿Los riojanos tienen claridad cuando se inscriben en ese sorteo con qué va a pasar con esos datos? O sea, porque yo aparte no sortea la dieta, la divide en varias partes. Sí. En 1.300.000 pesos que sortea, ¿cuánta gente se anota en cada sorteo? Si dividimos la cantidad de personas que se anotaron por la plata que él sortea, ¿cuánto paga cada dato verdadero? ¿Qué hacen después con los datos? Son preguntas. Porque después, cuando salen las campañas políticas, capilarizan todas las redes con información casi nunca
fidedigna, ni mucho menos verdadera, en una provincia aparte, que el gobierno nacional le debe miles de millones de dólares en coparticipación. Entonces, a ver si la entiendo, diputada. Esto sería la gravedad, ¿no? Insisto con esto, sería que, por ejemplo, un ciudadano de Vinchina es un departamento de acá de la provincia que está bastante alejado de capital, se anota en el sorteo, pone su domicilio, pone sus datos, y en los próximos días o en las próximas semanas o en algún momento puede ser manipulado en sus redes, le empieza a llegar contenido en su Instagram, en su Facebook, del candidato intendente de Vinchina. ¿Sería algo así lo que usted está del candidato alertando? Intendente de Vinchina, del candidato a gobernador, si Menem quiere ser gobernador? Yo creo que la va a usar para instalar a sus propios candidatos y a él mismo. El tema es que la gente se anota de buena fe. Ahora, quien se anota, ¿sabe para qué se van a usar sus datos, aparte del sorteo? ¿Es ético que un funcionario público sortee la dieta en vez de regalársela a un club? Porque, a ver, se hace de los datos porque la sortea a los ciudadanos. Si la dona a un club, no se hace de ningún dato. Claro. Sin duda. Entonces, lo que hay que tener en claro es que la dieta tiene que estar regulada. Yo no responsabilizo a ningún ciudadano, claramente, que se anote en un sorteo. Lo que tiene que estar regulado es la dieta. Claro. Porque la dieta tiene un fin que tiene que ver con la representación del cargo. Entonces, hacer un sorteo es como, ¿y de qué vivís si no vivís de tu dieta? Y por último, diputada, esto que le había preguntado, ¿cómo quedan parados? No solamente Martín Menem, también Lemoyne, que habían bancado públicamente. Martín Menem dijo en varias ocasiones que ponían las manos en el fuego por Manuel Adorni. ¿Cómo queda parado ahora? En principio queda quemado. Básicamente, si ponía las manos en el fuego ya se quemó. Y me parece que yo creo de verdad en el devenir de los días. A ver, a mí me parece que todos los que se inmolaron sabían por quién se inmolaban. Ahí no hay inocentes, ¿eh? Ni Menem es inocente, ni Lemoyne es inocente. Tienen todos un libreto donde tienen que jugar el papel que les asigna claramente el gobierno de Javier Milei. Bueno, vos tenés que defender a Adorni contra viento y marea, son capaces de decir cualquier cosa. A ver, estamos hablando de un funcionario 35 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. La temperatura a esta hora en La Rioja capital, datos del tiempo actualizados, bueno, ha variado en décimas nada más. 11 grados, la humedad es del 54%, el cielo está mayormente nublado, la máxima prevista para hoy es de 13 grados y nosotros seguimos hasta las 14 horas haciendo el resumen de noticias por Medios Rioja. Ahora sí nos quedamos con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. Venezuela, tras la protesta de pobladores militares, participan en tareas de rescate. Una protesta de pobladores obligó este domingo a un grupo de militares a tomar picos y palas y participar en el levantamiento de escombros de un edificio derrumbado cuando se cumplían ya 4 días de los terremotos en Venezuela que han causado casi 1.500 muertos. Un escritor francés encontró en internet un libro generado con IA y firmado con su nombre. El escritor francés Julien Blanc denunció este domingo en el diario Le Monde que Amazon le vendiera un libro, libro Parásito se llama, generado con inteligencia artificial, pero firmado con su nombre, pese a que él no lo escribió. Vendido por más de 17 euros, estamos hablando de unos $15 aproximadamente, guía completa de aventuras, manual de supervivencia, del viajero moderno, aparecía supuestamente firmada por él en una reseña, lo presentaba en Amazon como un autor aventurero. Julien Blanc
soy yo. Y en efecto, soy un escritor que viaja. El problema es que nunca he escrito este libro, señaló en una tribuna publicada en Le Monde. Los gigantes de la tecnología saquean nuestro trabajo para alimentar sus modelos de inteligencia artificial sin nuestro consentimiento y sin contrapartida alguna. Inteligencia artificial, en este caso, que satura pantallas y hasta hace tambalear la realidad, dijo, obviamente muy ofuscado. La grave ola de calor en Europa dejó más de 1.000 muertos en una semana. Las altas temperaturas superaron los 40 grados en numerosos países y marcaron récords históricos en Alemania, República Checa y Polonia. Bueno, otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana de hoy es con Juan Carlos Serrano, que es presidente de UNIR. Habló acerca de la industria riojana que atraviesa uno de los momentos más críticos y esto es lo que nos decía. Primero hay que hablar del nivel de actividad. El nivel de actividad está bajísimo, un nivel de actividad en el cual se nota cómo la gente cada vez le alcanza menos para poder consumir. Esto viene sostenido en el tiempo y se viene acrecentando en este año. Eso hay que agregarle la subfacturación que hay en el momento de los importados, que compiten de manera desleal con los productos que se hacen acá en Argentina. Y después lo que hay que agregarle es cómo Arca viene apretando todo lo que son las empresas, tomando embargos de manera rápida y dinámica en un contexto tan desfavorable que ellos mismos generan. Entonces, cuando uno empieza a sumar todas estas cosas, más incremento de costos, más no poder trasladar nada a precio, o sea, lo único que se come es, diría ganancias, pero no hay ni ganancias en muchos sectores, hace un cóctel de noticias que se viene viendo todo este año, empresas que se van, empresas que cierran, grandes compañías que entran en cesación de pago. Con todo este contexto que bien describe Serrano usted, sí. ¿Estamos en riesgo o es un análisis real de que pueda terminar cerrándose el parque industrial, por lo menos de la capital riojana? No cerrarse, lo que va a pasar es esto, o sea, que viene pasando es que las empresas nos venimos desangrando. Y eso según lo que cada empresario y cada sector vaya viendo, irá tomando decisiones. Hay empresas que están sosteniéndose como pueden, otras que están más complicadas y otras que ya cerraron. Es básicamente eso. Cerrar todo el parque no, porque usted piense que las industrias acá, el otro día me preguntaban, che, siempre pasa lo mismo, cuando hay quilombo se van todas las industrias, cuando están bien, vuelven. Digo, no es así. Hay industrias en las cuales estamos más de 40 años acá en la provincia reinvirtiendo y uno lo piensa en un largo plazo. Nadie viene y hace una inversión de millones de dólares por 2 o 3 años y ver qué pasa. Juan Carlos, sí. Buen día, Ivana, te saluda. Siempre se hace la comparativa, ¿no?, de este industricidio de la época de Mauricio Macri y se compara de lo que él hizo en 4 años, Javier Milei lo están haciendo ahora en 2 años. De lo que vos viviste, de lo que tu familia vivió, ¿no?, con los años que tiene la empresa y en base a esa experiencia, ¿qué sentís que cambió en este corto tiempo de estos 24 meses del gobierno de Milei con las políticas o las no políticas económicas respecto a aquella época de Mauricio Macri? ¿Qué hay de diferente entre ambos gobiernos que uno sea cada vez peor para el trabajador? Yo lo que siento es que no se cede en nada en esta visión macroeconómica. Y lo que viene siendo sostenido es que no hay una medida para reactivar el consumo en ningún punto del país. Estuvimos la semana pasada en la UIA, ahí en Buenos Aires, hablando un poco de los sectores nuestros, lo más fuerte que es agroindustria y textil, y una situación generalizada en todo el país. Incluso yo por ahí veo comentarios que dicen, no, bueno, que la provincia, que esto, que lo otro, todas las industrias acá de la provincia les vendemos en Buenos Aires, en el sur, en el norte, algunos exportan. Es todo
a ver, es todo una situación a nivel Argentina que lo que está haciendo es deteriorarnos. La diferencia Ahora, incluso que hay con el de Macri es que hoy con todas las plataformas que hay, hoy cualquiera puede importar desde China sin ningún problema. Entonces es como que se agrava y es todo mucho más rápido. ¿Y esto, Serrano, puede cambiar, si, valga la redundancia, cambia el gobierno el año que viene? O sea, de estos tres factores que yo tomé nota al principio, la caída del consumo, la competencia desleal con las importaciones y la presión de Arca, ¿puede cambiar si cambia el color político del gobierno nacional el año que viene y están tratando de resistir un año más, o esto va a ser así más allá del color político que tenga el 2027? Más allá del color político hay una realidad que depende de quién la quiera ver y quién no. O sea, ningún país sale adelante apretándose solamente el cinturón. Que si había que ajustar o no, se puede evaluar, pero vos necesitas tener actividad. O sea, y esto es un ABC económico que se estudia y que se lo ha visto en todos lados. Pasó en Japón, pasó en Alemania posguerra, pasó en un montón de momentos. No, hay formas y formas para reactivar el consumo. Las podemos discutir, pero vos tenés que tener un nivel de actividad. Porque si no es imposible. Y incluso si no hay, por lo menos ayudarme a exportar o busquemos la forma de exportar. Pero hoy no somos competitivos. Entonces, hoy para nosotros salir a vender afuera no somos competitivos por tipo de cambio, por falta de inversión, por falta de estímulo también a la inversión. Entonces, al contrario, estamos dando el poco nivel de actividad, lo estamos regalando importados, y hoy hay hasta importados que no están vendiendo tampoco. Entonces, yo creo que venga quien venga, hay que reactivar la economía, hay que activarla y dejar de estar en este círculo vicioso en el cual el gobierno nacional cada vez recauda menos y ajusta más, y va a seguir recaudando menos y ajusta más. Pero, y sigue así. Pero Juan Carlos, no hay una autocrítica desde el sector empresarial, porque evidentemente Milei no llegó porque Donald Trump lo eligió, o porque el Papa lo mandó, o porque un día se apareció en la Casa Rosada y le dieron el sillón de Rivadavia. Digo, hay un sector empresarial que lo votó, hay trabajadores que hoy seguramente están despedidos y lo votaron. Digo, también no hay que ser a veces un poco más autocrítico, puertas adentro, y entender que en momentos álgidos se manejan ciertos discursos pidiendo cambios profundos, y cuando los cambios profundos llegan, la crisis nos afecta. Digo, ¿qué opinión te merece esta cuestión? Primero, si hay algún grupo económico grande el cual haya gestionado esto y yo lo esté padeciendo, realmente no lo represento. Creo que me toca a mí, la autocrítica que se puede llegar a tener es de puertas para adentro de la fábrica, de ser más eficiente, de haber mejorado algo para ser más competitivo, haber invertido en algunos puntos estratégicos dentro del contexto que teníamos, como se pudo, pero la realidad es que lo que es cualquier tipo de empresa, uno siempre va a buscar que haya un nivel de actividad para vender. Claro. O sea, ahora, más allá de los tintes políticos, ¿no? O sea, todos queremos que el país crezca. No creo que crezcan algunos sectores y otros se hundan, sea la solución. Tenemos que crecer todos. No es una cosa o la otra. Es esto y lo otro. Claro. Y hablando en ese sentido, ¿qué opinión te merece? Porque justamente en las industrias que nombramos, que el gobierno nacional está haciendo foco, son las que van en desmedro de la industria textil o de la industria argentina tradicional, y en este aspecto la provincia de La Rioja también está avanzando en esto de la minería, de empezar a hacer foco en ese rubro de la industria que hemos visto, Juan Carlos, que en provincias donde hay un buen desarrollo minero no siempre hay un buen desarrollo industrial en materia textil. ¿Esto los pone en alerta? ¿Es una señal de aliento para ustedes? ¿Cómo analizás este giro que también hace el gobierno de la provincia y empieza a mirar al sector minero más decididamente? El sector minero
es un sector en el cual hay que trabajarlo con mucha, ¿cómo decirlo?, con una visión muy estratégica y de escala. Ujú. No es algo que sea de la noche a la mañana, es una proyección y un desarrollo de provincia que hay que tener por lo menos en 10 años. No es algo que sea rápido. Creo que es importante trabajarlo con mucha anticipación para poder desarrollar el valor agregado acá, porque ¿qué es lo que hace la empresa minera? Primero va a intentar de comprarle a la provincia donde está radicada, y si no lo consigue va a buscar afuera. Lo que pasa normalmente cuando vos no tenés un parque industrial, no tenés inversiones hechas ni un desarrollo hecho de proveedores, no queda nada acá en la provincia. Entonces, por eso es importante tener una visión a largo plazo de lo que es la minería. Y más allá de las ¿Entiendes? empresas Sí. que ya se fueron, pero ¿hay hoy empresas en el ámbito del parque local que puedan abastecer el desarrollo minero que apunta a la provincia? Y yo creo que hay una escala inicial en que sí, totalmente, tanto en el sector textil, mueble, farmacéutico, plástico, servicios. Inicialmente sí, pero cuando se habla de José María cuando arranca full, creo que hace falta como cuatro provincias de San Juan para abastecerlo. Entonces son otro tipo de escalas, en el cual hay que acompañar, hay que trabajarlo, y entendiendo también de que es un recurso no renovable. Sin duda, sin O sea, duda. no, nadie puede generar, es una opinión personal, pero Tal no cual. se puede generar el trazado de una provincia a futuro de un recurso no renovable, porque se termina el recurso no renovable y ¿qué hacemos? Sin duda. Ahora, Juan Carlos, te pregunto por lo menos Sí. la última de mi parte. No Sí. sé si a mis compañeros les queda alguna consulta para realizarte. ¿Cómo está el diagnóstico hoy de las empresas que tienen activas en el parque industrial, por lo menos las que están vinculadas a UNIR? Y ¿cuál es la perspectiva de las que ya se fueron y si puede haber todavía más malas noticias en el corto plazo? Hoy las empresas que están asociadas a UNIR son 38 empresas. Ujú. Lo cual estamos hablando de más de 6.000, 7.000 puestos de trabajo de manera directa que dependen de lo que es industria. La situación que estamos atravesando es variada, pero negativa para abajo. Hay algunos que están peor que otros, hablando mal y pronto. Sí. Por lo que yo entiendo, las empresas que están se pueden llegar a sostener, nos podemos llegar a sostener, a menos que haya algún imprevisto, pero a través de mucho esfuerzo, sacrificio y perdiendo mucho dinero. Ujú. Porque tener una empresa trabajando a pérdida es más barato que tener una empresa parada. Serrano, y tenés el número a mano, perdón, no sé si te sorprendo, de cuántas empresas, hoy me dijiste 38, nos dijiste. Sí. Cuando empezó la gestión, o sea, en el 2023, fines de 2023, principio de 2024, ¿cuántas eran las asociadas a UNIR? Asociadas a UNIR, que no quiere decir que son todas, asociadas a UNIR estábamos arriba de los 45 empresas. Bien. Ujú. Industrias, ¿no? Claro. Son todas industrias que generan valor agregado acá y que se tomaba gente en blanco para poder trabajar. Sin duda. Que lleva mucho tiempo generar eso, porque una industria que se cierra en el norte es muy difícil que vuelva a abrir. Tal cual, tal cual. Juan Carlos, te agradecemos estos minutos, fuiste muy amable con nosotros. Por favor, que tengan un buen día. Hasta luego, a tu próximo contacto. Ahí estaba la Bueno, palabra. 51 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado, obviamente, toda la información, toda la jornada de Medios Rioja. Bueno, reiteramos, está en la portada de nuestra página www.mediosrioja.com.ar el anuncio del gobierno provincial, quien oficializó el receso invernal para la administración pública del 13 al 24 de julio. La medida fue dispuesta mediante el decreto número 989 y establece 2 semanas de receso para los agentes de la administración pública provincial. Esto es en coincidencia con el calendario de vacaciones de invierno del sistema educativo. El gobierno de La Rioja oficializó el receso invernal para los trabajadores de la administración pública. Desde el Ejecutivo Provincial señalaron que el objetivo es acompañar el receso escolar y facilitar la organización familiar durante ese periodo, manteniendo la prestación de los servicios esenciales mediante modalidades de cada organismo que así lo determine para garantizar su normal funcionamiento.
subtítulo de actualidad de www.mediosrioja.com.ar, esta lamentable crisis que sucede en el Parque Industrial Riojano. Las empresas se están desangrando. Así lo dijo, así lo manifestó el presidente de la Unión de Industrias Riojanas, UNIR, Juan Carlos Serrano, quien tras un panorama sombrío sobre el presente del sector, denunció una caída persistente del consumo, presión fiscal extrema y una competencia desleal por la apertura de importaciones. La industria riojana atraviesa uno de sus momentos más críticos. En declaraciones recientes con el presidente de UNIR, Juan Carlos Serrano, quien advirtió que el sector no se enfrenta a un cierre masivo y repentino, sino a un desangramiento progresivo, donde las empresas luchan por sobrevivir ante un escenario macroeconómico que, según señala, carece de medidas para reactivar la actividad. Por otro lado, también lo anunciábamos, lo decíamos esta mañana y bueno, este es un tema muy importante porque hay que tener en cuenta que a partir del jueves, a partir de este jueves, vamos a tener un cambio notable, un descenso notable en la temperatura. Este jueves vamos a tener una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 6 grados. La Rioja se prepara para una intensa ola polar, pronostican lluvias y probables nevadas, más que todo en la zona del interior de la provincia, en la parte cordillerana. El invierno se hará sentir con fuerza esta semana en la provincia. El Sistema Integrado de Alerta Temprana advirtió sobre el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura y condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio, teniendo en cuenta que esto viene llegando desde la zona sur del país. El invierno llegó a La Rioja y según el último informe difundido por el Sistema Integrado de Alerta Temprana SIAT, esta semana será protagonista de un episodio de frío extremo. El fenómeno causado por el ingreso de un frente frío proveniente del sur, como lo decía, promete desplomar los registros térmicos y traer consigo una inestabilidad meteorológica. Teniendo en cuenta que esto va a comenzar este jueves con una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 6 grados. El viernes, mínima de 1 grado bajo cero, máxima de 8 grados. El sábado, mínima de 0 grados y máxima de 7. Y ya el domingo es como que comienza ahí un poquito a aumentar paulatinamente la temperatura con una mínima de 4 y una máxima de 11 grados. Nosotros nos vamos, estuvimos trabajando para ustedes, haciendo el resumen de noticias con lo más importante de la jornada de la mañana de Medios Rioja. En la operación técnica puesta al aire de la 96.9, Matías Vilanova. En la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores. En la producción de este programa, Estefano Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández. No se vayan porque ya llega Sol Rivas con su programa Pulso Urbano. Un beso para todos, hasta mañana. Chau.